Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo entrega de la lección número 5 de nuestro estudio por este trimestre del libro de Marcos o del Evangelio según Marcos. Y en esta ocasión la lección número 5 corresponde ya prácticamente los versículos finales del capítulo 4 y también abarca el capítulo 5 de este libro, que lleva por título Milagros alrededor del lago. Básicamente va a relatar tres milagros, ¿ok? Que ocurren alrededor del lago o del Jan Kinneret, ¿ok? O del lago del lago de Galilea en este caso, ¿no? Conocido como el Jan Kinneret. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el primer milagro. El primer milagro relata lo siguiente, el capítulo 4, versos 35 al 39, que ya con esto se habla luego de las parábolas, ¿no? Dice, les dijo aquel día cuando Jesús estaba sobre la barca, como pueden ver en la imagen, estaba enseñando. Y allí pues se relata en el Evangelio las cinco parábolas que ya estudiamos en la semana pasada. Pues en ese mismo día que él da su discurso, su enseñanza, o su shiur, su lección, en aquel día dijo cuando fue tarde, ya estaba atardeciendo, estaba anocheciendo, dice, pasemos de la otra parte. Parece ser que Jesús, como menciona el texto, que estaba cerca de Cafarnaum. Cafarnaum estaba ubicado del lado occidental dentro del territorio de Galilea, dentro del territorio de Israel, estaba ubicado en el lado occidental del lago. Por lo tanto, cuando dice Jesús, pasemos a la otra parte, es la parte oriental, donde era una región conocida como la región de Decápolis. Eran ciudades helénicas, eran ciudades donde mayoritariamente vivían gentiles ajenos a la fe de Israel. Así que Jesús va a visitar una región de gentiles, a ciudades vecinas, pero de gentiles. Dice allí, y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos, según comenta Marcos. Y se levantó una grande tempestad de viento. Esto era prácticamente durante la noche, ¿ok? Como relata otros evangelios, como Mateo y como Lucas. Se levantó una grande tempestad de viento, esto ocurrió durante la noche, y echaba las olas en el barco de tal manera que se llenaba, se henchía. Es decir, que las olas penetraban dentro de la barca, como ven allí en la imagen, ¿ok? Dentro de la barca, que esto podría colocar la barca en riesgo a hundirse y ellos, por supuesto, hundirse también, al menos que no supieran nadar, al parecer, ¿no? Así que él estaba en la popa, es decir, en la parte frontal de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Obviamente era de noche, ¿ok? Era, era de noche. Y le despertaron y le dicen, seguramente le dicen en hebreo, Rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, sosiégate. Muy bien, en estos milagros que vamos a estudiar, comenzando con este primero, donde Yeshua calma la tempestad, el siguiente, que es, bueno, en realidad no tres, cuatro milagros, en realidad. El siguiente es la cura o la sanidad del endemoniado de Gadara. El siguiente es la resurrección de la hija de Jair, conocido como Jairo.
y por supuesto la cura de la mujer hemorroísa, la del flujo de sangre. En realidad son cuatro manifestación del poder divino eh, a favor de estas personas, ¿no? Allí todo esto apunta a un solo hecho. En este caso, revelar la identidad de Yeshua. Tiene un solo fin, como vamos a ver. Dice, levantándose entonces increpó al viento y dijo a la mar, calla, sosiégate. E inmediatamente, dice, cesó el viento y fue hecho una grande bonanza. Luego entonces los discípulos al ver esto, bueno, en realidad Jesús reprende a los discípulos, a ellos les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, temerosos, con miedo, con pavor, con terror. ¿Cómo no tenéis fe? Si ustedes leen esta misma historia, en la versión de Mateo dice, los llama hombres de poca fe, según la versión de Mateo, pero como estamos estudiando Marcos, Marcos es más aún, tiene un sazón más judío. Por más judío al decir no tenéis fe, porque la fe no tiene medida, no es poca ni es mucha. Para Marcos, o hay fe o no hay. Ese es el punto. Para Mateo habla de mucha fe, de poca fe, pero para Marcos no existe eso. Para Marcos o hay fe o no hay fe. Ahora, la expresión como tal, tener fe, no existe en el hebreo. En hebreo no se tiene fe. No se tiene fe. Sino el verbo tener no existe en el idioma hebreo, ¿ok? No existe el verbo tener, por lo tanto se traduce para hacer una mejor sintaxis en nuestro idioma, se utiliza el verbo tener fe. Pero en realidad diría haber dicho el maestro, ¿por qué estáis así con miedo? ¿Acaso no hay emuná en ustedes? ¿Ok? Sería en este caso la pregunta. ¿Qué es? Entonces luego dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? O sea, lo que Yeshua acaba de hacer, el ordenar al viento y a la mar para que estos se sosegaran, eso generó en ellos una interrogante, generó en ellos una inquietud, porque jamás han escuchado de que un hombre hable al viento y al mar y estos hagan caso. Pero como esta gente estaban familiarizados con la Biblia hebrea, estaban familiarizados con los textos de las escrituras hebreas, con la Torá y los profetas, obviamente había ecos en su mente de ciertos pasuquín o pasajes, por ejemplo, de los Salmos, donde revela o presenta que es el Eterno, ¿ok? El Dios de Israel es quien puede dominar sobre el mar y sobre el viento. Por ejemplo, el Salmo 65:7 dice, hablando del Eterno, el sujeto aquí del que habla es el Eterno, el Dios de Israel, dice, el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Obviamente los discípulos conocían estos pasajes y ven la acción de Yeshua, en comparación con estos pasuquín. Entonces dice, ¿quién es este? Porque según nuestra educación, nuestra instrucción y nuestra formación basada en la Biblia hebrea, en las escrituras hebreas, quien hace eso es Hashem, es el Eterno, no un ser humano. Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la bravura del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú, es decir, Hashem el Eterno, tú las sosiegas. También el Salmo 107:28-30 dice, claman empero al Señor en su angustia, como estaban ellos justamente, los discípulos, estaban angustiados por la tormenta, creyendo, pensando que se iban a hundir.
Dice, claman empero al Señor en su angustia y líbralos de sus aflicciones. Dice, hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégrense luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaba. Justamente lo que sucede en este relato de Marcos. Este Salmo 107 encaja perfectamente con la narrativa de Marcos. Entonces, Yeshua lleva a cabo la acción que de acuerdo a la educación de los discípulos le compete, en este caso, al Eterno. ¿Ok? Por eso ellos se preguntan, ¿pero quién es este entonces? Porque este hombre está haciendo justamente aquellos pasuquín de los tejilín, de los salmos. ¿Ok? Entonces, esta es la asociación, por eso la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda alguna, esta acción de Yeshua revela su deidad. O sea, porque aquí está conectando estos pasuquín de los tejilim y los está aplicando a la acción de Yeshua de ordenar a los vientos y al mar, y estos se sosiegan. Ahora, la pregunta que hace Yeshua, ¿cómo no hay emuná en ustedes? Fe. Emuná en hebreo es fidelidad. ¿Qué es emuná? ¿Qué es que mejor se puede traducir la palabra emuná como fidelidad? Bueno, la palabra emuná viene de la raíz hebrea amán. Amán significa no es otra cosa que la instrucción o la educación que se imparte. Según, y quien lleva a cabo la instrucción o quien imparte la instrucción se le llama un omen, como aparece aquí en letras azules, aquí en hebreo, omen. Un omen es un paidagogos. Es interesante que la palabra omen, que se utiliza en la Biblia hebrea, aparece en griego como paidagogos, aquella palabra que va a utilizar el apóstol Pablo cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo que nos lleva al Mesías. Es decir, la ley es nuestro omen, nuestro paidagogo, nuestro pedagogo. Entonces, el omen es quien imparte el entrenamiento, la educación. ¿Ok? Cuando un individuo recibe un entrenamiento, una educación por un omen, en este caso, el Eterno es nuestro omen, porque según el profeta Yeshaya dice, todos tus hijos serán enseñados por Hashem, por Adonai. La persona que recibe la impronta de la instrucción o de la educación se le denomina Neemán. Es un participio activo estructurado en su modo nifal, que quiere decir ser educado. Generalmente la palabra Neemán se traduce por fiel. Fiel, por ejemplo, cuando se dice que Moshe es fiel en toda mi casa, la palabra que se utiliza es Neemán. O sea, una persona que ha sido educada, ha recibido la impronta de la instrucción del Señor y está exhibiendo esa educación o esa instrucción. Es decir, es un fidelizado, vamos a decirlo así. Eso es un Neemán. En griego se traduce como un pistos, como un fiel, pero en realidad es uno que ha sido fidelizado, uno que ha sido educado, uno que ha sido instruido. Esto es un Neemán. Y la emuna es precisamente la exhibición de esa educación, de esa impronta. Entonces, por ejemplo, la palabra maamín, que significa creyentes, o que se traduce como creyentes, mejor dicho, en realidad, en el sentido estricto del pensamiento hebreo, un maamín significa uno que exhibe la emuná de manera permanente, de manera continua, es decir, alguien que está exhibiendo, está dando testimonio con su conducta, obviamente con su comportamiento,
está exhibiendo, está demostrando la educación, la impronta de la educación que ha recibido. A eso se le llama emuná. Por eso se traduce como emuná, mejor como fidelidad. Es decir, la educación que la persona ha recibido. Entonces, al parecer, ante esta tempestad que ellos están experimentando, parece ser que olvidaron la lección, porque no recordaron estas promesas o estos pasuquín de las escrituras. Sin embargo, Ruach HaKodesh, por iluminación del Espíritu de Santidad, pudieron asociar estos pasuk con el hecho de que al ver la acción de Yeshua de ordenar al mar, estos entonces, al mar y a los vientos, estos obedecen. Por eso la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le hacen caso, le escuchan, en este caso le obedecen? Esto sin duda alguna, revela su deidad, ¿ok? Su deidad. Por otro lado, luego de este escenario, que esto reafirma la fe de estos discípulos, o sea, ellos van atando hilos. Fíjense que cada evento, cada milagro que Marcos va relatando, es como que Marcos está relatando o narrando acontecimientos, acciones que Yeshua hizo que dan prueba y dan testimonio de que es el Ben Elohim, como inicia al principio su evangelio, ¿no? En su prólogo, cuando dice principio, comienzo del evangelio de Jesús Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la identidad que le da. Entonces, cada uno de estos eventos, de estos hechos, de estos poderes que se manifiestan a través de él, evidencian en este caso su mesianidad y también evidencian, por otro lado, su deidad. Bueno, finalmente llegaron a la parte oriental del lago, vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, a las provincias de los Gadarenos, es decir, a la región de Gadara. Y salido él del barco, luego le salió al instante, inmediatamente le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, con un ruach tum'ah, que quiere decir con un poder de desorden. ¿Ok? Eso es ruach tum'ah, un espíritu de impureza. Tum'ah en hebreo, la impureza tiene que ver con un caos, con un desorden en el individuo. Puede ser un desorden mental, emocional, físico, en todo sentido. En este caso, el ser humano estaba bajo la influencia de un poder que genera en él un desorden o, en este caso, una impureza. ¿Por qué? Porque, aparte de eso, eh, habitaba en los sepulcros. Sepulcros aquí se refiere, no era un cementerio, ¿ok? Porque claro, uno cuando en nuestra idiosincrasia cultural, cuando se nos habla de sepulcro, nos viene a la imagen un cementerio. No es un cementerio, eran cuevas. Eran las cuevas de estos riscos, como pueden ver en la imagen, habían cuevas allí y en esas cuevas sepultaban a los muertos. Eran lugares donde en cuevas, en cavernas, en el interior de esas cavernas se llevaban o se depositaban allí los muertos. Y allí en esos lugares, en esas cavernas solitarias, al parecer vivía este hombre allí. Sin embargo, para mostrar la variante que tiene los evangelios tienen muchas variantes. Según Mateo, no dice que desciende al lugar de los Gadarenos, sino a otro lugar llamado los Gergesenos, según Mateo 8:28, según la versión que estoy utilizando, que es la versión Reina Valera 1909. Si ustedes leen Marcos 5, 1 al 2, en la versión Biblia de Jerusalén, dice que Yeshua llega al lugar o al país no de los Gadarenos, sino de los Gerasenos, según la versión Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia o por qué esta variante? Porque depende del manuscrito con el que tú estés haciendo el trabajo de traducción. Porque en los diversos manuscritos griegos hay variantes, hay 3 variantes.
donde en una se habla de los gadarenos, otra de los gergesenos o de los gesarenos. En este caso de los gesarenos, sí, tres variantes. Entonces depende de qué manuscritos se esté utilizando. Por ejemplo, en la de Mateo 8:28 está utilizando una variante que se utiliza de los gergesenos. Y esto a algunos lectores le puede generar cierta confusión. Bueno, por fin, ¿a dónde arribó el maestro? Entonces, y de paso, Mateo habla no de un endemoniado, sino de dos. Dice, como él hubo llegado en la otra ribera al país de los gergesenos, le vinieron al encuentro, perdón, dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros, dice, en gran manera, que nadie ni siquiera podía pasar por aquel camino. Ok, entonces aquí Mateo nos da una variante de dos endemoniados, mientras que Marcos se enfoca en un endemoniado que tenía era un hombre con un ruach tum'ah, con un poder, es decir, era un poseso de un poder que generaba en él un desorden, un caos, en este caso, una impureza. ¿Ok? Claro, la impureza se debe al lugar donde habitaba, entre los muertos, porque según la Torá, el contacto con los muertos crea impureza ritual o ceremonial, ¿no? Según el libro de Levíticos. En la Parshat, por ejemplo, Jucat, se habla de eso, donde se habla de la instrucción de preparar con cenizas de la vaca roja o de la novilla roja, preparar un agua para purificar a aquellas personas que han tenido contactos con muertos. Y eso se le llama impureza. Pero aquí en realidad está hablando de un hombre habita en la impureza, está en contacto con la impureza porque hay un poder que domina en él que genera ese desorden en su vida. ¿Ok? Precisamente es un poseso en este caso. Ok, ¿cómo resolver entonces esta variante del lugar donde Jesús arriba? Ok, recuerden que en los evangelios existen muchas variantes textuales, así que Mateo nos habla de dos endemoniados, Marcos se enfoca en uno, al igual que Lucas se enfoca en uno. Ok, pero bueno, no nos vamos a detener en ese tema, no es la temática ahora a resolver. Esto es un tema ya de variante textual, ok, pero sí vamos a aclarar un poco el tema del lugar donde Jesús arriba. Según Marcos, la versión que estoy utilizando es que él llega a Gadara, a la región de los Gadarenos. En realidad, él llega a la región de Decápolis. Decápolis era una área de gentiles helenizados, de cultura helénica, de cultura griega, y había 10 ciudades en la región, por eso se llama Decápolis, 10 ciudades. Ese es el significado de Decápolis. Y según al parecer, la capital de esa región de Decápolis era Gadara. ¿Ok? Pero parece ser que Jesús no llega directamente a Gadara, según el comentario bíblico adventista, que obviamente se basa en estudios arqueológicos, digamos, los autores del comentario bíblico, obviamente tiene que consultar a los arqueólogos sobre este tema, y no hay un consenso, según el comentario bíblico adventista, pero nos da una información muy interesante que nos puede ayudar a aclarar este punto. Dice, aunque en el presente no disponemos de pruebas concluyentes, por lo general se piensa que el encuentro de Cristo con los endemoniados gadarenos o gerasenos o gergesenos, esas son las variantes que presentan los textos, ocurrió a poca distancia de lo que es ahora la aldea de Cursi. O sea, al parecer, en esa región donde Jesús arribó, actualmente hay una aldea allí que se llama Cursí, que se identifica con la antigua Gergesa. O sea que posiblemente Jesús arriba es en Gergesa. En cambio, Gadara era una ciudad a unos 20 kilómetros al sur de este lugar, aproximadamente a 10 kilómetros del extremo sur del mar de Galilea. En un tiempo fue la capital de Decápolis, según Mateo 4:25 y Marcos 5:20. En este tiempo quizás era la ciudad principal del distrito. Ok, comenta aquí, dice este comentario. Y tal vez daba su nombre al mismo. Por eso dice aquí
que en este manuscrito que estoy utilizando, o que utiliza la versión moderna o la versión Reina Valera 1909, comenta de que Jesús arriba a la región de Gadara, o a la región de los Gadarenos, pero se le llama así Gadareno porque esa región tenía una capital de distrito. El distrito se llamaba Decápolis, cuya capital era Gadara. Entonces, por eso se le atribuye a ese lugar la región de los Gadarenos. La ciudad, en cambio, la ciudad de Gerasa, a unos 56 kilómetros al sureste del mar de Galilea, difícilmente podría ser el lugar al que se hace referencia en el relato de este milagro, porque hay otros manuscritos donde habla de que Jesús arriba es al lugar de los gerasarenos, en este caso, ¿ok? O gerasenos, mejor dicho. Entonces, pero aquí dice que difícilmente pudiera ser Gerasa el lugar, sino Gergesa, ¿ok? Entonces, no es imposible que hubiera una aldea del mismo nombre cerca de Gergesa, o que tanto Gerasa como Gergesa pudiera también referirse a la misma aldea que ahora se llama Ursi. ¿Ok? Estas son las hipótesis. Pero la conclusión del comentario bíblico adventista apunta más a la idea de que Yeshua arribó en la ciudad de Gergesa, ¿ok? En la aldea de Gergesa, en la actual Cursi, ¿ok? Así que esto puede dar un poquito de luz respecto a estas variantes textuales que encontramos en las diferentes versiones y manuscritos bíblicos, ¿ok? O en este caso del Evangelio de Marcos o del resto de los evangelios sinópticos. Pero el punto central de este relato a donde apuntamos es que nuevamente Marcos con esta narrativa apunta a revelar la identidad de Yeshua. O sea, todo el evangelio, todos estos hechos apuntan a un solo fin, y es revelar la identidad. ¿Quién es este hombre? La identidad de Yeshua. Ya revelamos la primera identidad en el primer evento que tuvo que ver con con el sosiego del mar y del viento, ¿no? Ahora se presenta otro evento donde dice aquí que se presenta un endemoniado que estaba poseso de un ruach tum'ah, de un poder que generaba en él desorden. Ruach en hebreo literalmente significa viento o brisa, porque ruach es de género femenino, pero los judíos empleaban el término ruach como un término técnico para referirse también a un poder. Puede ser el ruach kocheja, ¿ok? Ruach kocheja en arameo quiere decir el espíritu de santidad o el poder de la santidad, en oposición o en contraste o como un antónimo del Ruach Tum'ah, del poder que genera impureza o genera desorden. Entonces, los gentiles se asocia a la idea de que los gentiles están dominados o controlados por estos poderes que generan caos y genera impureza en las personas. ¿Ok? Están dominados bajo un poder de que genera impureza o que genera desorden, ¿no? Por un Ruach Tum'ah. Y cuando se hace presente en sus vidas el Ruach HaKodesh o el Ruach Kocheja, Ruach HaKodesh en hebreo, Ruach Kocheja en arameo, el poder de la santidad los libera de ese caos mental, espiritual, físico inclusive. Entonces, este hombre, dice, tenía su domicilio en los sepulcros, ni aun con cadenas le podían atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Evidentemente, este hombre estaba poseído. Esto no es un problema de psiquiatría, no es un problema de mental, o que una patología mental, sino definitivamente porque está revelando un poder, una fuerza descomunal que evidentemente es un poseso, ¿no? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, alaridos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras, seguramente dándose golpes. Y como vio a Yeshua de lejos, corrió
y le adoró. La palabra o el verbo que se utiliza allí en griego es proskuneo, que es literalmente es postrarse. Pero, pero aquí le traducen la palabra proskuneo que significa tanto postrarse, pero es una postración en señal de adoración. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque quienes se postran no es el hombre, sino el poder que controla al hombre. Reconoce la identidad de Yeshua. Por eso dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua? Seguramente le diría en hebreo, ven el Elión, hijo del Dios supremo, del Dios altísimo, el que está en los más, el hijo del Dios que está en lo más alto, del Dios supremo. O sea, le adora, le adora. Por eso dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Si tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Y vemos que aquí en este caso este hombre se postra ante Yeshua. No le puede hacer daño porque reconoce quién es este personaje. Y dice, te conjuro por el Elión, por el Dios Supremo, que no me tortures. La palabra basineia en griego habla de la tortura. Está hablando es el término técnico que se utiliza cuando un metal es fundido en fuego. ¿Ok? Está hablando de la tortura, está hablando del juicio. ¿Ok? Del juicio que a estos poderes le espera, ¿no? Entonces, este, este Ruatun Ah le reconoce este poder que genera en este hombre, este caos o esta impureza o este desorden, reconoce la identidad de este, al llamarle el Ben el Elión, ¿ok? El hijo del Dios Altísimo. Ahora, este término o esta idea o esta forma como como este espíritu de impureza o este poder de impureza, al hacer que este hombre se postre o le adore, ya aquí el término hijo de Dios tiene otra connotación, ya no solamente como rey, como había explicado en lecciones anteriores. El concepto de hijo de Dios se le aplicaba a los reyes de Israel, a los ungidos de Israel, en este caso al rey, sino que este término ya trasciende a algo más que eso. Esto no es solamente un simple rey humano, porque dice acá que se postra, ¿ok? Le rinde, reconoce la autoridad de este hombre, porque fíjense, más adelante dice, porque le decía, sal de este hombre, Ruatum A, espíritu o poder de impureza, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo. Bueno, literalmente una legión del ejército romano en aquella época constituía por 700 personas, por 700 personas de caballería, 700 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería, es decir, de a pie. 6.700 soldados es lo que constituía una legión literalmente, pero el mismo relator dice que era alrededor por el hecho de que estos espíritus al solicitar permiso de ser enviados a unos cerdos, porque había unas personas que apacentaban cerdos, ese es el oficio de un gentil, una persona que no tiene emuna, es decir, no tiene la educación de la Torá, la instrucción de la Torá, dice que eran 2.000 cerdos aproximadamente los que se hundieron y se ahogaron en el mar, ¿no? Y bueno, algunos llegan a la conclusión de que se refiere a 2.000, pero fíjense, una legión de ángeles, de demonios, de Sheidim, tomando posesión o pudiera ser un espíritu en representación de un gran número que influenciaban a esta persona, esos mismos 6.000 pudiera haber dominado en estos 2.000 cerdos, porque si tantos influenciaban en uno, bueno,
pudiera también estos influenciar a 2.000 cerdos, ¿ok? Pero eso es lo que literalmente una legión constituía: 700 soldados de caballería y 6.000 hombres de a pie, es decir, o de soldados de infantería, 6.700. Eso es lo que constituía una legión romana en aquella época. Entonces estamos en presencia de un latinismo aquí en el Evangelio. Entonces dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia, y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a ellos. ¿Okay? Entonces, pero el punto que yo quería llegar era el concepto del Ben Elión, que no era un concepto desconocido para el pueblo judío, ya que el Ben Elión se le denominaba así a la Memra. Memra, citando aquí al hebraísta español digamos, de la editorial Verbo Divino, es un hebraísta, digamos, formado en instituciones, bueno, instituciones católicas, pero es un genio, un hombre brillante, sin duda alguna, bien, eh, digamos, bien formado en toda la temática de la lengua y literatura judía o lengua y literatura hebrea. En su libro, él escribió un libro, lo tengo a la mano, eso es fácil, lo pueden descargar ustedes, ¿ok? El autor se llama Miguel Pérez Fernández, de Traducciones Arameas de la Biblia, los Targumín del Pentateuco. Los Targumín es una literatura, es una variante textual, ¿ok? Es un texto que traduce del hebreo al arameo. La literatura targúmica tiene su origen en el periodo intertestamentario, es decir, según los judíos, remonta la tradición targúmica desde Esdra el escriba, y que ya en los tiempos de Yeshua, pues habían varias versiones de estos targumín, habían varias versiones. Bueno, aquí Miguel Pérez Fernández utiliza una versión llamada la versión del Targum Neofiti. Estoy citando la versión Neofiti, donde citando a Génesis 1, dice, desde el principio con sabiduría, la palabra del Señor creó y terminó los cielos y la tierra. En arameo, la palabra o el verbo se dice memra, ¿ok? Que es el término técnico que utiliza el Targum Neofiti para hablar del acto creador del Señor, ¿ok? Del Eterno, de Hashem. Entonces, desde el principio, con sabiduría, la Memra Adonai, ¿ok? La Memra o Memra Elahá, ¿ok? El verbo de Dios, creó y terminó los cielos y la tierra. Y luego, dice en el verso 3, la palabra del Señor dijo, la Memra Elahá dijo, haya luz. Y hubo luz según la sentencia de su palabra. Cuando Juan 1 hace referencia en el principio era la palabra, era el logos, está hablando de la tradición targúmica, está hablando no del logos de Filón ni el logos de los filósofos griegos, en este caso de Tales de Mileto, no, nada que ver del logo de los estoicos, ¿ok? Sino del Targum, ¿ok? Del Targum arameo. ¿Ok? El término logos es una traducción del arameo memra, está hablando de la memra que trajo a existencia todas las cosas y que esta memra se identifica con Dios mismo. Sin embargo, Díaz Macho, citando una tradición cristiana, de una tradición, mejor dicho, judio-cristiana del siglo I, que los cristianos de habla aramea, solían identificar la expresión desde el principio o Bereshit, solían traducirlo como en el Bra, es decir, en el Hijo. Es decir,
la idea del principio no se está refiriendo a el tiempo cuando se creó el universo, sino que el Reshit o el principio alude al portador de la Memra. No es casualidad que el propio Evangelio, especialmente el apóstol Pablo, nos diga en Colosenses capítulo 1, verso 18, hablando del Mesías, ¿ok? Que es antes de todas las cosas, que Él es el primogénito, el mejor de la creación de Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, no solamente por Él, sino que también en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es el Reshit, Él es el principio. Además, Apocalipsis 3:14 también nos enseña, o Yeshua revela que Él es el Reshit, el principio de la creación de Dios. Así que principio, según los autores del Targum y según algunos judeocristianos de habla aramea del siglo I, identificaban, o sea, aquellas escuelas judeocristianas del siglo I de habla aramea, identificaban la idea del Reshit, del principio, con que solían traducir esa expresión como diciendo en el Hijo. En el Hijo, la palabra del Eterno creó los cielos y la tierra. Es decir, la idea del Hijo del Bra está asociada a la idea de aquel que es el portador o poseedor de esta membra, de esta palabra. ¿Ok? No es, por eso dice en Juan 1:18 que a Eloha, a Elohim, nadie le vio jamás, sino que el único Hijo, ¿ok? El Ben Yahid, el único hijo que ahora se encuentra en el seno de Abba, es decir, ha ocupado el trono de Abba, lo ha revelado. Quiere decir que la palabra, la memra, es la que expresa o da a conocer, en este caso, la deidad. Y este que expresa o da a conocer la palabra o la palabra que da a conocer al Dios del universo, al El Elyon, al Dios Altísimo, está asociado a la idea del Reshit o a la idea del Bra, o en este caso a la idea del hijo. Bra en arameo, hijo, entiéndase, ¿ok? Entonces, es interesante esta asociación porque es en este caso el Shet, es el demonio que reconoce la identidad de Yeshua llamándolo Ben el Elyon. Es decir, según la tradición judía, porque le adora, según la tradición judía, el Ben Elyon no es otra cosa que el mismo Reshit, quien portaba la sabiduría y la palabra que da sentencia o llama a la existencia todas las cosas. Esto es muy interesante, ¿ok? Así que este concepto del Ben Elyon, no era tan desconocido para la tradición judía de aquella época, ¿ok? Para los judíos de aquella época. Fíjense, especialmente para los jefes de Israel. Porque fíjense que cuando Yeshua es juzgado, que ese será el tema que más adelante trataremos, cuando Yeshua es juzgado por el Sanedrín, Cayafa le increpa diciendo, eres tú el Mashiach, es decir, el hijo del Baruch, el Ben Baruch, el hijo del bendito. Ahí, hijo del bendito, entiéndase, aquel, aquel que dio origen todas las cosas, aquel con cuya palabra llamó existencia todas las cosas. Por eso
para ellos lo vieron como blasfemia, porque Yeshua está confesando que no está confesando que el Mesías, y la pregunta era intencional, porque la pregunta apuntaba no de llamarle el Mashiach el Ben David, sino el Mashiach el Ben Baruch, el hijo del bendito. O sea, ya esto es otra dimensión, esto es otra categoría. No estamos hablando de un simple descendiente de David, estamos hablando de la deidad misma en este caso. ¿Ok? Y Yeshua confiesa su deidad allí en público delante de ellos. Tú lo has dicho. Y ahora en adelante veréis al Varenash, ¿ok? Del juez celestial de Apocalipsis 7, viniendo sentado a la diestra del poder y viniendo. Y sentarse a la diestra del poder es un tecnicismo hebreo para decir el que ocupa el trono del Eterno, nada más y nada menos, para, para hacer juicio. Y que de paso va a venir en las nubes del cielo. Está haciendo una alusión directa a Daniel capítulo 7. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les dejo estas luces para profundizar en el tema, pero sin duda alguna, este Ruatum A, este espíritu de impureza, confiesa la deidad de Yeshua, y no solamente su deidad al llamarle el Ben el Elión, sino también al postrarse delante de él, porque reconoce la autoridad del que está enfrente. O sea, no es un simple ser humano que está allí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya conocen el resto de la historia. Los demonios poseen a estos puercos. La gente de alrededor, los dueños de estos puercos, se molestan un poco, se acercan a ver qué es lo que está pasando. Y pues ellos se enteran de lo que sucedió porque ven al hombre allí, vienen a Yeshua porque ven al hombre, como dice, que había sido atormentado por un demonio, por un Shet, que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces aquí está hablando de, de un Ruach, de un Ruach Tum'ah, o mejor dicho, está hablando de la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad o del poder de la santidad que trajo sanidad sobre esta persona. Y luego dice, y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el Shed y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuesen de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaban el que había sido fatigado de demonio para estar con él. Entonces dice más, Yeshua no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Recuerden que esta persona es un gentil. Entonces, esto es un gentil que seguramente había escuchado del Dios de Israel, pero ahora esta persona ha experimentado el poder de la santidad, ha experimentado el poder del Olam Abba del siglo venidero, al recuperar él el sano juicio y haber sido emancipado de este Ruach Tum'ah, de este espíritu que generó en él el desorden de vida que llevaba, de la impureza de vida que llevaba, y dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y aquí el Señor, el Kyrios, está refiriéndose al Yahvé de la Biblia hebrea. ¿Ok? Cuán grandes cosas, es decir, Hashem Adonai ha hecho contigo, el Dios de Israel, y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales, es decir, a los tuyos. Es decir, Yeshua no le permite que vaya con ellos porque la idea del maestro es preparar el terreno en esa zona para la futura labor que sus discípulos llevarían a cabo en esa zona. O sea, allí comienza el terreno a ser preparado, ¿no? Con el testimonio de este hombre. Por eso Yeshua manifiesta su poder allí, haciendo esta liberación de este hombre, ¿no?
¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue y comenzó a publicar o a pregonar, a predicar en realidad, el verbo queruso, ¿no? Comenzó a pregonar en Decápolis lo que Yeshua había hecho con él. Aquí Marcos está identificando las cosas que el Señor, que Adonai ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti con la persona de Yeshua. Noten aquí esta identidad, esta conexión, ¿ok? Y todos se maravillaban de él. Entonces, ya esta segunda señal, una vez más, revela en este caso su deidad. Dice, pasando otra vez Yeshua en un barco a la otra parte, ahora regresa de la parte oriental a la parte occidental, a Cafarnaum. Dice, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar, ¿vale? Donde él había dado las parábolas anteriores que habíamos estudiado. Y dice, y vino uno de los príncipes de la sinagoga. En realidad era el principal de la sinagoga. Al principal de la sinagoga se le llama Nasí. Y generalmente los que ocupaban esa función eran escribas, eran soferim, ¿ok? Eran escribas. Así que, y su nombre era Jairo. En realidad, esto es un nombre latinizado, pero en hebreo Jairo es Yair, en hebreo. Se dice Yair. Entonces su nombre era Yair, que era el Nasí, el principal de la sinagoga, el líder, el jefe de la sinagoga de Cafarnaum, y luego que le vio se postró a sus pies, ¿ok? En señal de honra, ¿no? En este caso ya esto no es de adoración, sino en señal de honra. Y le rogaba mucho diciendo, pues en la cultura semítica, pues se le rinde respeto. Nosotros quizás en Occidente nos saludamos dándonos la mano. Es una señal pues de amistad, de compañerismo, de respeto, dándonos la mano. Algunos donde hay más confianza, quizás un abrazo, o en otras culturas, como por ejemplo en Francia, se dan besitos, ¿ok? Así que si estuviera en Francia, pues me estuviera dando besitos allí con los hombres allí, ¿no? Y bueno, pero bueno, un macho que se respeta no se le da beso, como, bueno, estas cuestiones ya culturales, ¿no? Entonces se postró a sus pies en señal de honra, ¿ok? En la cultura semítica es así. Hasta el día de hoy los árabes hacen eso. Y le rogaban mucho diciendo, mi hija está a punto de morir, ¿no? Hasta la muerte. Ven, pondrás las manos sobre ellas para que sea salva o sana. Salvar en griegos, soter, salvación. La acción de soteria o salvación implica también sanidad o curación. Son dos caras de la misma moneda. Y vivirá. Y fue con él, ¿ok? Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaba. Pero aquí ocurre el tercer milagro del relato de Marcos. Dice, una mujer que estaba con flujo de sangre, se le llama a esta mujer la hemorroísa, ¿no? La mujer hemorroísa. Estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Recuerden que en Levíticos capítulo 15, este padecimiento del flujo continuo de esta hemorragia sanguínea, ¿ok? Era una enfermedad, obviamente, no era un flujo anormal. Esto pues le proporcionaba a ella impureza ritual, no podía acercarse al Mishkan, no podía celebrar la fiesta, no podía celebrar Pesaj, la Pascua, no podía participar, de hecho tenía que vivir prácticamente excluida porque estaba en una condición de impureza, ¿ok? Y esto pues les había generado a ella mucha aflicción, mucho sufrimiento, incluso había invertido en médicos, ¿ok? Seguramente estos médicos, muchos de ellos quizás practicaban esoterismo, médicos esotéricos, algunos conjuros esotéricos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ¿ok? Empeoraba su situación. Pero dice, como yo hablar de Yeshua, ven, por ya la fama que ya Yeshua tenía por hechos anteriores, dice, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salvo. Si uno lee, por ejemplo, la versión de Mateo, no dice su vestido, sino que le tocó sus craspelón, griego craspelón,
sus bordes, el borde del manto. En realidad, el borde, craspelón, borde del manto, en hebreo se dice tzitzit, o los flecos, que habla específicamente el Sefer Devarim, que habla la Torah en el libro de Números, capítulo 15, versos 37 al 39, donde da la instrucción o la mitzvah de que todo hombre, todo varón de Israel debe portar en sus vestidos un tzitzit. O sea, realmente la mujer le tocó, según la versión de Mateo, lo que le toca no es el vestido en sí, sino el fleco, el tzitzit. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde le surgió o de dónde le vino a esta mujer la idea de que tan solo a tocar el tzitzit, esta mujer sería curada? ¿Por qué ella dice eso? ¿De dónde se basa ella para hacer esa acción? Existía en aquella época una tradición basada en el libro de Malaquías que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, kanaf en hebreo, es un sinónimo de los tzitzit. O sea, a los tzitzit se le llamaba kanaf, ¿ok? Alas. Y en sus kanaf, es decir, en sus tzitzit, traerá salud, traerá sanidad, traerá curación. Por tanto, había una tradición de que cuando el Mesías viniera y se hiciera presente, tendría tal poder basado en este texto, en esta profecía de Malaquías, tendría tal poder que cualquiera que tocara sus kanaf o sus tzitzit sería curado. Y la mujer ejerció, aquí la mujer exhibió emuná, es decir, exhibió la educación que había recibido, porque vio en Yeshua o reconoce esta mujer que Yeshua es el Mesías. Y en esa acción de emuná, donde esta mujer exhibe la educación, la instrucción que había puesto el poder de la santidad del Ruach HaKodesh en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación o para sanidad, ella echa mano del tzitzit, siguiendo esta tradición, siguiendo esta instrucción, y es curada. Dice, y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo que poder dunamis, poder había salido de él, volviéndose la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O específicamente mis tzitzit. Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. O sea, aquí Yeshua reconoció un toque distintivo, ¿ok? El toque de la fe, ¿ok? El toque de la emuná. No era un toque cualquiera. Y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en sí había sido hecho esto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Yeshua le dirige palabras de consuelo, palabras de afecto, diciéndole, hija, tu emuná, ¿ok? La educación, la instrucción que has exhibido ahora, tu emuná, tu fidelidad, es la que te ha hecho sana. Ve en paz, ¿ok? Y queda sana de tu azote. O sea, esta mujer exhibió la emuná, la fidelidad de que él era el Mesías y que él era el Hijo de Dios. ¿Ok? Él era la persona de la profecía de Malaquías 4:2. Finalmente culmina entonces el relato. Dice, hablando aún él, vinieron de casa del Nasí, de la sinagoga, del principal de la Bet Neset, diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué molestas más al rabí, al maestro? Mas luego Yeshua, oyendo esta razón, que se decía, dijo al Nasí de la sinagoga, no temas, cree solamente, es decir, exhibe la educación recibida.
¿Cuál educación recibida? La del suceso anterior, porque Yair fue testigo de esta curación de esta mujer. Por eso le dice, cree solamente, es decir, exhibe la fidelidad, exhibe la instrucción, la educación que ya has recibido con este hecho de la curación de la mujer de la hemorroísa, de que el Mesías estaba allí enfrente, ¿ok? De que el Mesías estaba allí enfrente, ¿ok? Y que él podía traer sanidad, curación, en este caso a los hombres. Por eso le dicen, no temas, no tengas miedo, eh, exhibe emuná, exhibe la fidelidad, la educación recibida. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino solamente Kefas o Pedro, Jacob y Johanan, hermano de Jacob. Y tomando la mano de la muchacha, le dice Talita Kumi, que es, si lo interpretas, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años. Hubo otra maravilla aquí, otra demostración del poder de la deidad. Aquí, pues, con este evento se muestra de que en él, en Yeshua, corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad. Porque con una palabra, con su memra, con su verbo, el mismo verbo que trajo existencia los mundos, el mismo verbo le devolvió la vida a esta muchacha de 12 años. ¿Ok? Entonces, una vez más, este hecho revela no solo su mesianidad, sino que también revela su deidad. ¿Ok? Porque hay un rezo de la amidad judía de aquella época, de las 18 bendiciones, que dice, tú eres quien levanta, ¿ok? Tú eres quien levanta a los muertos, ¿ok? Tú eres el que levanta a los muertos. Entonces vemos, y vemos pues en este hecho, ¿ok? Que obviamente el nací de la sinagoga conocía esa segunda bendición o esa segunda braja de los rezos que se hacían 3 veces al día en la sinagoga, pues ahora vemos esa maravilla que se hace a través de la persona de Yeshua para con esta niña. Dice, tenía 12 años. Eso muestra que era una niña o una chica que ya estaba en edad casamentera, porque a los 12 años ya una mujer es considerada Bat Mitzvah, hija del mandamiento. Es decir, ya alcanza la edad casamentera, donde ella ya podía hacer una vida de adulto. Ahora, la palabra no es talita, ¿ok? Talita es una palabra aramea y talita no es talita, sino talietá. En arameo, literalmente, lo que ven ustedes aquí en pantalla en azul es talietá. No es talita, sino talietá en arameo. Ahora, ciertamente algunos comentaristas han dicho que talita se refiere a cordero. Digamos que en realidad la palabra talietat comparte raíz con la palabra hebrea talej, ¿ok? Que significa cordero. Según Primera de Samuel 7:9, ahí aparece la palabra talej, que es cordero, ¿ok? En hebreo. En arameo, esta palabra talé se dice talyá. Talyá es cordero, ¿ok? Es cordero, una palabra de origen acadio, dicho sea de paso, ¿ok? Tiene origen acadio, porque es arameo. El arameo es el idioma de Acadio, de los caldeos, ¿no? ¿Ok? Entonces, talyá es cordero, pero talietá era el término técnico, era el modismo que se utilizaba para una muchacha joven, es decir, no una niña, sino ya una muchacha adulta, o mejor dicho, una que para nosotros sería la época que inicia la adolescencia, pero que en aquella época, en la cultura judía, era una chica que ya iniciaba su edad casamentera, precisamente los 12 años. Entonces, Talietá Kum en arameo significa muchacha o joven, incorpórate, es lo que literalmente en este caso le dijo. La lección de esto es que ese mismo verbo
la misma palabra que trajo existencia a los mundos, aquel que es portador de ese verbo estaba allí presente, diciéndole a esta niña, vive, ¿ok? Vive, talietá cum, muchacha, incorpórate. Y como dice el apóstol Pablo, aquella palabra eh, eh, o aquella palabra o aquel Dios que es rico en misericordia, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestras transgresiones. Quiera el Señor que a través de estas lecciones y de todos estos hechos que nos narra Marcos, nuestra emuná, nuestra fidelidad pueda crecer, pueda cimentarse mucho más en confesar de que Yeshua es el Señor para la gloria del Dios Padre. Hasta que Yeshua aparezca de nuevo en las nubes de los cielos y que esto pueda ser pronto y en nuestros días. Y para ello digamos amén.